Dios les bendiga a mis hermanos y mis amigos una vez más en esta sesión tan maravillosa. Hoy traigo un mensaje que el Señor me ha regalado y quiero compartir con ustedes, que lo he titulado Bioseguridad Espiritual. Está basado en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 1 y saltamos al 3. Leemos todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Nehemías designa dirigente. Luego que el muro fue edificado y colocado en las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Vamos a leer el 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Qué hermosa palabra. Este libro de Nehemías nos está compartiendo algo muy importante. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, las ciudades debían ser totalmente amuralladas, ciudad con muros muy fuertes, muy altos, que le daban sensación de protección y seguridad a la ciudad para no ser atacada y vencida tan fácilmente. La ciudad que no tenía estos muros era considerada como una ciudad muy fácil de atacar y muy débil de vencer por los enemigos. Ese fue el caso de Jerusalén. Jerusalén tenía estos muros, pero fueron destruidos, y Nehemías se encarga de venir y reedificar estos muros. Empieza a trabajar muy fuertemente de sol a sol para poder reedificar y que la ciudad nuevamente tenía su seguridad y era mucho más fuerte ante los enemigos. Les dije que se llamaba bioseguridad espiritual. ¿Qué es bioseguridad? Bioseguridad son todas esas medidas preventivas que tenemos frente a un agente, frente a una enfermedad. Todas las medidas preventivas que nosotros tomamos para no contagiarnos frente a un agente químico, biológico, físico, se llama bioseguridad, porque me estoy cuidando de no contagiarme. Es decir, algo así como en el COVID. Todos tenemos un kit de seguridad. El kit de seguridad para el COVID es tener el alcohol, el antibacterial, el tapaboca, el aislamiento. Todas estas medidas preventivas nos hacen menos inmunes para que este virus pueda atacarnos. Si nosotros no nos cuidamos, es mucho más fácil que se pueda contraer el virus. Entonces, esto pasa con la bioseguridad. Pero en lo espiritual también pasa lo mismo. Debemos tener nuestra bioseguridad espiritual. Y esto es lo que hace este hombre muy estratégico, porque la palabra me hace entender que fue un hombre de estrategia. Después de que él alza los muros, después de que él levanta los muros, dice, yo trabajé demasiado en esto, trabajamos demasiado porque fue un equipo de trabajo y no puede ser que ahora, después de que ya terminemos de trabajar, venga el enemigo con mucha facilidad si no cuidamos estos muros y vengan a destruirnos. Entonces este hombre dice que pone porteros, que coloca cantores y que coloca levitas para poder cuidar las murallas y hacer más fuerte la protección de la ciudad. Estas murallas, dice que los porteros, el portero que se encarga de vigilar quién entra y qué sale de un edificio, de una EPS, de una instalación, de diferentes partes. Entonces, nosotros, llevándolo a nuestro contexto de vida y espiritual, Dios nos puso a nosotros como esos porteros. Nosotros somos los porteros de nuestras propias vidas. Nosotros somos los porteros y somos los que tenemos que estar pendientes de quién dejamos entrar a nuestras vidas y qué dejamos salir de nuestras vidas. Por eso, cuando pensamientos que no provienen de Dios, cuando pensamientos que te atacan, que no provienen del Señor, que no provienen de lo que el Señor ha declarado para ti, no estás bien y tú no tienes esa muralla de protección para bloquear todos esos pensamientos que llegan a tu mente, tú no estás siendo un buen portero, porque estás dejando entrar a cualquiera y hasta lo que se ha prohibido que entre a tu vida o a ese edificio. Entonces,
tenemos que ser buenos porteros. Este hombre puso porteros en las puertas en diferentes turnos. O sea que todo el tiempo, fuera de día, fuera de noche, estaban los porteros para vigilar quién entraba y quién salía. Tú no puedes dejar entrar a tu casa algo que sea desagradable para Dios, porque eso a largas cuentas empieza a debilitarte y puede traer enfermedad espiritual a tu vida. Tú tienes que saber qué es lo que tú dejas entrar a tu vida. Tú tienes que saber qué es lo que tú dejas entrar a tu matrimonio. Tú tienes que saber que cualquier pensamiento que venga, que no provenga de Dios, que pueda afectar a tu matrimonio, tú no lo puedes aceptar en tu vida. Tú tienes que saber qué es lo que dejas filtrar para tus estudios, para lo que tú estés desempeñando. Lo que no provenga de Dios, tienes que bloquearlo. Y el filtro es esta palabra que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y qué es lo que el Señor ha declarado para nuestras vidas. Nehemías nos está enseñando a través de esta palabra a que seamos buenos porteros de nuestras vidas, a que escojamos y miremos qué es lo que entra a mi casa y qué es lo que sale de mi casa, qué es lo que yo hablo, qué es lo que yo declaro, qué es lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy hablando. Esa es la enseñanza que Nehemías a través de esta palabra nos deja. Pero aparte de eso, también dice que puso cantores. Los cantores bíblicamente eran esas personas encargadas de alabar exclusivamente a el Señor. Eran estas personas que traían alegría y gozo, que acompañaban los diferentes cultos. Nehemías lo que estaba diciendo era, aparte de tener estos porteros, tenemos que tratar de mantener el gozo, de mantener la alegría, de mantener la adoración, porque si hay algo que caracterizaba a estos cantores, era que ellos eran adoradores, eran grandes adoradores del Señor. Te está diciendo que aparte de ser portero, tú tienes que tener un estilo de vida de adoración exclusiva a el Señor, un estilo de alabanza, esa adoración y esa alabanza que sale de tu corazón. O sea, no me conformo con cuidar lo que entro, porque de nada me vale cuidar lo que entre, lo que sale, si yo no estoy adorando y alabando al Señor. Pero por último también puso a los levitas, y los levitas eran esos sacerdotes, se dividían en dos. En el Antiguo Testamento, esos también eran esos que ayudaban a llevar el arca, la desarmaban, la volvían a armar, eran las personas encargadas para esto. Pero también eran esos sacerdotes que hacían el trabajo de presentar la ofrenda al Señor, de que hacían el trabajo que no todo el mundo era permitido hacerlo, sino que eran exclusivos estos hombres que tenían que ser íntegros delante del Señor, que tenían que vivir en la presencia del Señor. Nos está diciendo que aparte de ser porteros, de ser adoradores, tenemos que buscar al Señor de día y de noche. Cuando tú haces esto, tú estás haciendo lo que Nehemías hizo para fortalecer esas murallas. Y si no están esas murallas, es el momento de empezar a restaurar y de levantar esas murallas, de tener esa bioseguridad espiritual, de cuidar tu vida espiritual con el Señor. Y por último dice esta palabra en el versículo 3, que también puso al frente de sus casas, o sea, aparte que estaba cuidando la ciudad, puso también esos vigilantes, esos porteros al frente de sus casas. ¿Por qué? Porque tú, aparte de cuidarte tú, de cuidar tu casa, también tienes que empezar a enseñar a tus hijos a hacerlo. Tienes que empezar a crear esa vida devocional y esa vida de búsqueda con el Señor a tus hijos, para que ellos también puedan ser grandes porteros. Esta enseñanza nos deja a nosotros que tenemos que hacer para levantar murallas, para tener bioseguridad espiritual, o sea, medidas preventivas para no decaer espiritualmente. Tenemos que ser buenos porteros
porteros, tenemos que ser excelentes cantores, pero también tenemos que ser excelentes levitas. Dios te bendiga grandemente, mi hermano y mi amigo, y te invito a buscar al Señor, a alabarle, a cantarle, a gozarte con Él y sobre todo a vigilar quién entra a tu casa, qué sale de tu casa, quién entra a tu mente, qué le hace daño a tu matrimonio, qué le hace daño a tus hijos. Dios te bendiga grandemente, que la gracia del Señor esté en tu vida.